Hay algo que tiene una ventaja especial el Papa Francisco, o que tuvo durante su papado, y es la explosión de todo lo que tiene que ver con la digitalización, las plataformas de streaming, la realización. Entonces, además de la personalidad encantadora que tenía Francisco, por el otro tuvo el acompañamiento de lo que eran los medios que permitían, por ejemplo, sin tener un laburo enorme, que se puede ir recolectando un montón de material para generar este tipo de cosas. Entonces, por un lado, y lo que vamos a ver son algunas cuestiones vinculadas a ficción, y por el otro lado, a documentales que de alguna manera él se convierte en el protagonista. Pero primero me quiero ir, a mi criterio, lo más interesante que nos ha dejado la parte multimedia, si se quiere, lo que es la película que se llama Amén, Francisco Responde, que está disponible en Disney, y que calculo que te acordarás porque la hemos comentado en su momento. Estábamos hablando de 10 pibes que fueron elegidos al azar, y que era, ¿viste? Vas a tener mano a mano con el Papa, preguntale lo que quieras. Y bueno, vamos a escuchar un poco y después te cuento, mirá. Silencio, ustedes no se movieron. Son la piel de Judas, prepárese. Y el programa era que iban a hablar con el Papa. Es aburrido ponerse a hablar con un cura, ustedes. Pelota al centro, empieza el partido. ¿Usted tiene nómina? Si tiene móvil. ¿Sabes lo que es una persona no binaria? Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana? El tema de la pederastia en la iglesia. Fui católica, muy creyente, ya no soy católica. Pero me da la sensación, al menos por lo que veo en mi entorno, que la gente está decepcionada con la iglesia, no con Dios. ¿A usted no le genera contradicción todo esto? La coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos. Quisiera preguntarle a usted mismo que si usted es feliz y si alguna vez se ha sentido solo. Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras en la iglesia, ¿no? Como Y institución? nunca he conocido a ninguna que se haya arrepentido de en la puerta del abortorio decir voy a dar una oportunidad a esa vida. Yo aprendí mucho de ustedes, ¿eh? A mí me hizo mucho bien y les agradezco el bien que me han hecho. Me parece excelente esta propuesta, ¿eh? Interesantísima. Bueno, lo hemos comentado en su momento cuando apenas salió, estamos hablando del año 2023, porque realmente nos había sorprendido, Nacho. Sí. Y era esta cuestión de decir, bueno, la típica de decir, bueno, seleccionaron a 10 jóvenes, agarraron a las 10 jóvenes, le dijeron, no preguntes esto, no preguntes esto otro, ojo con tal cosa, y sin embargo se despacharon con todo, y realmente Francisco responde y responde muy bien, con lo cual realmente es recomendada, primero por el contenido, y segundo porque creo yo que es la mejor manera de entender, Nacho, un poco todo lo que atravesó a lo que fue el papado de Francisco con esta verdadera revolución y acercamiento de la iglesia a los temas controversiales y en este caso también a los jóvenes. De hecho hay una chica santiagueña, creo que es la chica, la feminista, que es argentina, ¿no? Y hay otros chicos de distintos países, pero no, está espectacular cómo entre todos los van poniendo entre la espada y la pared y muchas veces él toma, agarra el guante y nada, acepta errores también. Absolutamente, y también, bueno, algo muy típico de su personalidad, el tema del humor, que él enseguida cuando llega dice, ¿qué van a hacer ustedes? Hablar con un cura, Claro. más aburrido, seguro que son la piel de Judas, y bueno, mete un poco todo lo que era el show que tanto justamente gustaba de Francisco. Y hablando justamente de esto, acá ya no como protagonista directamente en una cámara que lo enfoca a él, recibiendo preguntas y contestando, sino siguiéndolo un poco más. Tenemos en la plataforma Max disponible, se llama El Papa Francisco, un hombre de palabra, filmada por Wim Wenders, que Wim Wenders es ganador de 3 Oscars, fue convocado por el Vaticano, de alguna manera trabajan entre los dos, porque una de las personas que trabaja en comunicación del Vaticano, al entender obviamente la personalidad que tenía justamente Francisco, dijo, ¿por qué en vez de hacer una película sobre el Papa, no hacemos una con el Papa? Y de lo que es una entrevista empieza todo el seguimiento que va haciendo el director, de alguna manera lo siguió en campaña. Mira, vamos a ver algo y después seguimos. Servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Estamos todos sonriendo en el estudio al ver ese coche. Estamos acostumbrados a las grandes limusinas americanas y en comparación parece el coche de Mr. Bean, pero va a llevarle por toda la ciudad. En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra.
En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. En un mundo dividido, Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo, porque nos hacen crecer. un líder tiene una misión. Non è debolezza lo tenerezza, è fortezza. Unirnos a todos. Como decíamos, ¿no? Por un lado, esta cuestión de encerrado en una habitación con los jóvenes preguntando y respondiendo, y acá de gira, de alguna manera, lo que empieza y que parecería ser una entrevista que va a ser, bueno, a ver, que empieza a hablar y sentado, típico, después termina en toda esta recorrida por las favelas de Brasil, por un montón de lugares, por barrios pobres, por barrios humildes, por situaciones vinculadas al protocolo. Esto que tanto hablamos cuando empezó el papado de Francisco, de cómo Francisco de repente veía a alguien con una bandera o algo y salía corriendo rompiendo los protocolos y demás. Y justamente eso que encontró Wim Wenders y que terminó con ese título de decir Francisco, un hombre de palabra, porque muchas veces estaba esto de que la iglesia decía determinadas cosas, pero a la hora de después comportarse con humildad o mostrar realmente ese don de Dios, esa paz, era difícil llevarlo a la práctica, y que realmente, por lo menos bajo el ojo detrás de la cámara de Wim Wenders, lo encontró, y por eso el título de este Francisco, un hombre de palabra, disponible en Max. Estamos hablando de año 2018, Nacho. Bien, y tenemos más, ¿no? Nos metemos más en la ficción. Exactamente, nos metemos en la ficción porque obviamente esta figura tentaba muchísimo, y tentaba tanto que acá realmente lo que hizo Netflix, a mi criterio, es algo brillante, porque imaginó cómo podría haber sido un diálogo entre un papa que renunció, que fue algo realmente histórico, que fue Benedicto XIII, que dijo, acá no puedo hacer más nada, me voy, y por el otro lado, bueno, la llegada en este caso de Francisco. Lo que va a ficcionar puntualmente esta historia tiene que ver, bueno, ahí lo veíamos recién al director, ¿no? Fernando Meirelles, hablamos muchísimo de él a propósito de Ciudad de Dios. Es más, vamos a ver un rato y después te cuento. Dale. We are moving in directions I can no longer condone. I've struggled to do what must be done, but I've lost. Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. You're mistaken. You are silence. I cannot play this role anymore. There's a saying, God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I should quite like to see my correction. Cuando tenga la tierra, la tendrán los Reform needs a politician. The most important qualification for any leader is not wanting to be leader. It's not me. Bueno, Nacho, de entrada, obviamente, para quien a lo mejor no la recuerda, porque también Netflix realmente cuando estrenó en el 2019 Los dos papas generó una gran revolución, y especialmente para Argentina porque hablaba de nuestro Francisco. Pero bueno, Stanley Tucci por un lado haciendo del Papa Francisco, y por el otro nada más y nada menos que Anthony Hopkins para ponerse en la piel de Ratzinger, de Benedicto XIII, y con esta historia, ¿no? Basada, dice, en realidad no basada, dice inspirada en hechos reales, porque claro, sabemos que Benedicto XIII fue papa, sabemos que el Papa Francisco 16. también lo fue. La gran mayoría, exactamente, perdón, 16. Sabemos que la gran mayoría de los cruces que se han dado entre los dos, en este caso los diálogos que recrea de alguna manera, no fueron reales, pero de alguna manera lo que se tomó como licencia Fernando Meirelles es imaginar, según lo que eran las homilías de cada uno, según las entrevistas que dio cada uno, cómo podrían haber sido diálogos entre ellos y generar de alguna manera diálogos que en principio no existieron, pero que plantea una situación en la cual Benedicto dice, yo realmente a donde quiero ir no tengo fuerza, no puedo llegar, tengo un montón de trabas, necesito a alguien que tenga mucho más potencia, y lo señala a él como diciendo, vos sos el que tiene, y que Francisco dice, no, yo estás loco, yo no hay chance que vaya, y bueno, empiezan a jugar eso, jugando también, valga la redundancia de alguna manera, con lo que fue la sorpresa, porque te acordarás, Nacho, y estuvimos toda esta semana y estos días hablando de esto, de que realmente cuando Francisco termina siendo elegido como el Papa, no estaba en los papeles de nadie. No, es cierto. Y en la película esta se da una situación que intuyo por lo que vos estás diciendo, estuvo más en la cabeza del director que en la realidad,
que es a los dos papas mirando la final de la Copa del Mundo de Argentina-Alemania. Claro, un argentino, el otro alemán. Y se da esa situación, ¿para quién va a jugar Dios hoy? Y qué dilema para Dios, ¿no? Tener los dos papas en cada selección. Bueno, terminó jugando para Alemania. Claro, claro. Y vos sabés que también hay una frase muy interesante que plantea Hopkins en el papel de Benedicto, porque claro, también lo de Benedicto, que hoy lo tenemos a tanta distancia que lo olvidamos, una renuncia, un papa renunciando, era algo que no existía, era muy fuerte, con una caída de la iglesia, y él de alguna manera planteando como que lo necesario para alivianarle el camino a Francisco para que realmente pueda reformar, era la renuncia, y un planteo que hace que es muy interesante en cuanto a óptica, que él dice, la lógica plantea de que un papa supera al anterior, supera el mandato anterior. Bueno, yo quiero verlo, dijo. Mirá, impresionante, ¿eh? La verdad que fue un momento histórico, contemporáneo. No pasó hace mucho tiempo, pasó hace 12, 13 años, ¿no? Pero pasó tanto que pareciera que estamos hablando de hace 30 años, pero no, es toda historia muy, muy reciente realmente. ¿Y qué tenemos? ¿Una última recomendación? Lo último, acá sí podríamos decir, es lo predecible, es lo que recomendaría Giganti, por ejemplo, ya que lo decíamos. Pero bueno, inevitablemente tenemos que caer acá, Nacho. ¿Y por qué? Porque Cónclave justamente es lo que estamos viviendo ahora. Todo esto que realmente se sabe muy poco, estamos preguntando para cuándo y cómo es. Bueno, en el 2024, el año pasado, esta película ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado, fue nominada a 8 premios Oscar justamente porque se metió hasta donde nadie se había metido, que es en el seno de este cónclave. Y vamos a verlo y después seguimos hablando. Supervisar la selección es una labor que jamás esperé realizar. Serán aislados y protegidos de toda información que pueda influirles. ¿Lo entiende? Nadie en su sano juicio querría serlo. Pero hay hombres peligrosos que sí ansían ese puesto. Muy inquietante. ¿Puedo hablar con usted en privado? Le veo nervioso. ¿Todo bajo control? ¿Cómo han podido ocultarlo tanto tiempo? Jamás encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable. Aunque las hermanas hemos de ser invisibles, Dios nos ha dado a todas ojos y oídos. Tenga cuidado, Thomas. Es un cónclave, Aldo, no una guerra. Sí que es una guerra. Tú tienes que elegir un... Bueno, fíjate que yo creo que de alguna manera, acá en este caso Edward Berger, a quien estamos viendo, que es el director de este cónclave, que está disponible en Amazon Prime Video actualmente, de alguna manera se adelantó un escenario que sabía que iba a pasar, porque la salud del Papa venía deteriorada, porque también el Papa venía con su crecimiento, y esto que decíamos recién, ¿no? Lo de Benedicto prácticamente lo tenemos que parece que fue cerca y fue hace bastante, todo lo que pasó en el camino, en el medio, y esto de la llegada del cónclave, y nos acordamos del humo blanco, el humo negro, pero ¿qué pasaba? ¿Cómo se elegía? ¿Cómo es ese proceso? Que siempre estuvo muy cerrado, o sea, no, el Vaticano no abría para nada, de hecho, obviamente, es algo que se hace completamente a puertas cerradas. Bueno, esta vez, de alguna manera, se invitó al director, a los productores, a que puedan imaginar o presenciar lugares y demás. No presenciaron un cónclave por obvias razones, pero sí les permitieron conocer cómo serían los detalles para que lo lleven adelante, y realmente tanto de la Santa Sede como desde la crítica en general, además que se habla muy bien de los trabajos de actuación. Bueno, lo veíamos ahí a Ralph Fiennes, lo veíamos también a Stanley Tucci, a John Lithgow. En este caso hablamos especialmente de que se cuidó muchísimo, ahí a nivel visual realmente se marcan muchos, una fotografía increíble dentro de lo que es esta historia, y insisto, ¿por qué es lo interesante? Además de que realmente está muy bien hecha, porque es exactamente en el momento de la historia en el que estamos ahora. Sergio, querido, muchas gracias por estas recomendaciones. Me quedo humildemente con Amén, para conocerlo al Papa bien, sin ningún tipo de filtro, pero están todas espectaculares para ver y entender la época que estamos viviendo. Tenemos un poco dentro de cada plataforma, porque arrancamos por Disney con Amén, después por Max con el Papa Francisco, un hombre de palabra, nos fuimos a los dos papas en Netflix y recién terminamos justamente con Prime Video con la última, que es Cónclave. Nos vamos, te doy la bendición.
Ahí está, muchas gracias. Abrazo. Ahí pasaba Sergio Scheffer con las recomendaciones vinculadas a la vida del Papa Francisco y al momento, ¿no? Esta transición, este cónclave que estamos viviendo. Nosotros nos vamos, no hay más tiempo, que la pasen muy pero muy bien. Chau, chau.